Iglesia, redescubriendo señales vivas de una comunidad forjada por el Espíritu. Y el día de hoy vamos a descubrir una señal que es parte importante de una iglesia viva. Y el problema es que una de estas señales que no nos gusta, estas señales que no estamos dispuestos como a aceptarlas, señales que son parte de nosotros. Y yo les voy a rogar que como los niños van a estar el día de hoy aquí presentes, que los preadolescentes puedan quedarse quietitos, ¿cierto? Para no salir y entrar, y ustedes puedan escuchar el mensaje del Evangelio que también para ustedes, que es palabra de Dios para su vida, y los papitos, ¿cierto? Cuidar a los niños para que podamos nosotros concentrarnos y poder oír el mensaje de la palabra del Señor. Y esta señal de la cual nosotros vamos a hablar el día de hoy, que ya de aquí a poco vamos a profundizar un poquito más, no son de esas señales que nos gustan. Y en la serie, ¿qué queremos encontrar? Queremos descubrir las señales o redescubrir las señales concretas en la vida de la comunidad de los discípulos de Jesús que ha sido forjada por el Espíritu Santo. Ya todo esto lo estamos haciendo por medio de exposiciones bíblicas en Primera y Segunda de Corintios. ¿Qué queremos hacer acá? Conocer las cartas del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Corinto, conocer un poco más de la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Como apóstol, como plantador de iglesia. Queremos ver a la luz de las Escrituras las señales de una iglesia viva y también poder entender y como propósito amar nuestra ciudad. ¿Ya? El día de hoy vamos a comenzar con este texto. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Lo leo de nuevo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo ahora esta segunda carta. La semana pasada hablábamos un poco, ¿cierto?, de cómo el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, ya mandando esta primera carta, o podríamos decir segunda carta, como dicen algunos teólogos, y esta sería, entre comillas, la cuarta o quinta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo fundó y plantó la iglesia en medio de un montón de dificultades y un montón de circunstancias adversas a él. Pero quiero que ustedes me puedan acompañar a ver el siguiente video para poder entender un poco esta introducción. Voy a rogar que podamos apagar las luces y podamos ver esta pequeña introducción al mensaje de hoy. Yesterday, I received a letter that referred to an event that took place almost a year ago now, December the 4th, 1951. My correspondent hadn't forgotten. I doubt if any of us have. That was the night a number 1 bus drove into a column of young Royal Marine cadets in Chatham and killed 24 of them. You remember? Now, the letter asks some simple but fundamental questions. Where was God on that December night? Why didn't he stop it? Isn't God supposed to be good? Isn't he supposed to love us? And does God want us to suffer? What if the answer to that question is yes? So I'm not sure that God particularly wants us to be happy. I think he wants us to be able to love and be loved. He wants us to grow up. I suggest to you that it is because God loves us that he makes us the gift of suffering. Or to put it another way, pain is
is God's megaphone to rouse a deaf world. You see, we are like blocks of stone out of which the sculptor carves the forms of men. The blows of his chisel, which hurt us so much, are what make us perfect. Thank you very much. Hi. Hi. When my mother died, I was your age. I thought that if I prayed for her to get better, and if I really believed she'd get better, then she wouldn't die. But she did. It doesn't work. No, it doesn't work. I don't care. I loved your mother very much. Perhaps I loved her too much. She knew that. She said to me, "Is it worth it?" She knew what it would be like later. Doesn't seem fair, does it? I don't see why she had to get sick. No, nor me. But, you can't hold on to things, Douglas. You have to let them go. Jack, Mm-hmm. do you believe in heaven? Yes, I do. I don't believe in heaven. That's okay. I sure would like to see her again. Me too. Oh. Hello. Who are you? Chadwick, sir. You're my tutor this term. Am I? Chadwick. Right, come on. Chadwick, you say? Yes, sir. Sit down. We read to know we're not alone. Do you think that is so? Well, I hadn't thought of it before like that, sir. No, nor did I. I suppose some people would say we love to know we're not alone. Would you? Well, if you mean falling in love, well, I haven't really. I mean,
I probably know more about love from books than from personal experience. Go on. I'm listening. Well, I don't think any of us want to be alone. Why love if losing hurts so much? I have no answers anymore. Only the life I've lived. Twice in that life, I've been given the choice. As a boy, and as a man. The boy chose safety, the man chooses suffering. The pain now is part of the happiness then. That's the deal. El dolor de hoy es la alegría del entonces. El sufrimiento de hoy es la alegría del pasado. Este es un pedazo de la película Shadowlands o Tierra de Sombra, en donde cuenta la biografía del escritor y apologista C.S. Lewis, donde muestra parte del dolor y el sufrimiento que él tuvo en su vida, donde se enamoró de una mujer, obviamente con características muy diferentes a un enamoramiento normal, porque solo tuvo, entre comillas, quizás un pololeo por carta con una poetisa de los Estados Unidos, que era mamá soltera, y ella se viene a vivir a Inglaterra, donde vivía C.S. Lewis, pero una amistad profunda. Y a ella le da cáncer y fallece. Y antes de fallecer, él se casa con ella en el hospital, en una ceremonia anglicana. Y lo que acabamos de ver parte profundamente con la siguiente pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? O la pregunta que hemos hecho otras veces: ¿por qué cosas malas ocurren con nosotros que somos tan buenos? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo poder entender el sufrimiento y el dolor en mi vida? Si cuando estoy sufriendo, cuando tengo dolor, Dios no aparece. La psicología y las ciencias humanas nos han enseñado que el dolor, el sufrimiento, tiene algunas causas. Una de ellas puede ser el temor, el miedo o a las fobias a algunas cosas. En la medida en que nosotros vayamos creciendo, vayamos avanzando. Una de ellas, por ejemplo, el sufrimiento, es el temor, como ustedes conocen, a cualquier tipo de fobia. A las arañas, a las hormigas, alguna enfermedad, alguna cosa. También nos dicen que el sufrimiento y el dolor pueden llegar por la frustración. Tenemos un objetivo en la vida y no lo logro. Y ocurre quizás muy a menudo con mi hijo Tomás, y lo veo en él. El día de ayer su mamá estaba en la pieza, descansando porque estaba con una jaqueca muy fuerte. Entonces le dije: Maylin, por favor, quédate en el dormitorio descansando, la pieza de los niños es más oscura. Y el Tomás se quedó conmigo, yo me quedé con el Leví jugando un rato, y de repente se acordó dónde está su mamá. Ahí fue a buscar en su dormitorio e intentó abrir la puerta y no pudo abrir la puerta, y se enojó y se puso a llorar, y el Tomás sufría porque no podía entrar al dormitorio. Y la frustración de no poder tener fuerza, de no poder conseguir abrir la puerta, traía dolor y sufrimiento a él, y lloraba.
Y muchas veces ocurre así en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos propósitos? ¿Cuántas veces tenemos metas? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de hacer un montón de cosas, proyectos en la vida o incluso cosas en el día a día y nos frustramos? Ahora, por ejemplo, que está comenzando el año, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un proyecto, una visión. ¿O cuántos de ustedes llegaron a Oasis de Redención con alguna perspectiva de que esta iglesia iba a ser de una u otra manera? Y nos frustramos. Y como nos frustramos porque nuestras expectativas no se cumplen, sufrimos. Y nos duele. Y nos duele el alma. Otro elemento que puede traer sufrimiento y que puede ser una causa constante, la misma psicología nos dice que puede ser la sumisión y el sometimiento. Cuando hemos visto esto, ¿cierto? Incluso lo vimos, el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cuando José, ¿cierto?, estaba como primer ministro, llevó a las 70 personas de su familia a Egipto después de 400 años. Un rey que no conocía a José, un faraón que no conocía al pueblo de Dios, dijo: estos israelitas son muchos. Vamos a tener que nosotros arreglar aquí las cosas, y comenzaron a castigarlos, los esclavizaron y los hicieron sufrir. La sumisión, el sometimiento, ya sea en el aspecto político, en el aspecto religioso o en el aspecto familiar. ¿Cuántos de aquí los hombres que son casados sin percibir son sometidos dentro de su casa? Porque no han tomado la palabra de Dios, la Biblia, como un elemento para solucionar los problemas de su vida. ¿Cuántas mujeres aquí, en vez de ser sumisas de acuerdo a la palabra, son sometidas? Y no viven de acuerdo a la palabra de Dios, sino que de acuerdo a la imposición y al deseo de sus maridos o de sus esposas, que nada tienen que ver. Y eso trae sufrimiento, eso trae dolor al corazón. Otro elemento que dice la psicología que causa el sufrimiento es cuando no quiero hacer alguna cosa, es cuando no puedo hacer alguna cosa o es cuando la hago. Como yo les decía recién, el no querer, el no poder o incluso el mismo hacer trae problemas a nuestro corazón y eso trae dolor. Y buscamos, y nuevamente venimos y nos hacemos exactamente la misma pregunta que nos hacíamos en un comienzo. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando tenemos dolor, cuando tenemos pena, cuando estamos pasando problemas, cuando tuve una dificultad, cuando tuve una tristeza profunda? Cuando alguien de mi familia pasó por algún accidente, cuando alguien falleció. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios en medio de todo este dolor? ¿Cómo puedo creer en un Dios que se dice totalmente bueno y poderoso delante de tanto sufrimiento en la historia y en el mundo? ¿Cómo puedo creer que Dios existe, cierto? Si Él se dice que Él es bueno, si Él se dice que Él es poderoso, ¿cómo puedo creer en este Dios que ve y permite el sufrimiento y el dolor en la historia? Perdón, y en el mundo. ¿Cómo puedo creer en un Dios que se dice totalmente bueno, que se dice totalmente poderoso y le da la espalda al dolor y al sufrimiento de la humanidad? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió? Y es la pregunta que surgió a partir de algunos teólogos en el año 2004, 24 de diciembre del año 2004. ¿Recuerdan el gran accidente que hubo en Indonesia? Cuando hubo un gran tsunami y arrasó con la isla por completo, 24 de diciembre. Y todos nosotros, en Navidad, viendo la noticia de la tremenda catástrofe
Incluso recuerdo una película que me recomendó Katy. ¿Te acuerdas, Katy? Una película donde se ve que una familia que trabaja, Obi-Wan, se me olvidó, Ewan McGregor. ¿Cómo se llama la película? Algo del dolor, algo del sufrimiento. Después yo les voy a mandar, donde cuenta justamente esta historia. El 24 de diciembre del año 2004, ocurre este tremendo accidente. Y miles y miles y miles de personas mueren por causa de esto, por causa del dolor. Para nosotros, que tuvimos también nuestro enero del 2010, nuestro febrero del 2010, cuando pasó el tsunami en el sur de Chile, cuando tuvimos este tremendo problema. Y nos damos cuenta que sufrimos y sufrimos y sufrimos y nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía este problema? ¿Dónde estaba Dios cuando falleció un ser querido, cuando falleció un ser amado? ¿Dónde estaba Dios cuando no pude solucionar mis problemas? Por lo tanto, tenemos una conclusión rápidamente que algunas personas lo hacen. Entonces, Dios es totalmente poderoso, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces Él podría hacer algo delante del sufrimiento, pero simplemente no lo hace. Simplemente no lo hace. Repito, entonces sí, creamos que Dios, ¿cierto?, es totalmente poderoso, ¿ya? Y Él podría hacer algo para ayudar a la humanidad, para ayudar en el sufrimiento del hombre, pero Él simplemente no lo hace. Esto lo cree una línea teológica que se llama deísmo, ¿ya? Que dice que Dios es como un relojero, que le dio cuerda al mundo y lo dejó ahí andando. Que Dios creó el mundo, el universo, y luego se fue. Porque este Dios tan poderoso, este Dios tan grande, tan inmenso, no tiene el más mínimo interés en identificarse con sus criaturas. No tiene la más mínima intención de convivir y de estar con estas criaturas. Y en medio de esto, en medio de toda esta situación, en medio de todo este dolor, nos encontramos con un hombre que es débil, que es frágil, que ha padecido una tremenda cantidad de sufrimientos, pero donde también ha visto la gracia de Dios. El día de hoy vamos a analizar, sí, al apóstol Pablo, al plantador de iglesias, al plantador de Corinto. Pero una de las características con las cuales nos encontramos en el libro de Corinto, en las cartas de Corinto, es la tremenda manifestación del sufrimiento y del dolor del apóstol Pablo. ¿Cómo es complejo ser creyente? ¿Cómo es complejo ser cristiano? Nosotros no podemos avanzar en la dirección de la madurez cristiana si nosotros no entendemos el problema de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad. No podremos avanzar, no podremos madurar como creyentes si no entendemos el problema del sufrimiento, el problema del dolor. Pero tampoco podremos avanzar en este tema si no entendemos la gracia de Dios en toda su magnitud. Veamos algunas características del apóstol Pablo. Algunas cosas que hemos encontrado y que tienen que ver justamente con esta serie de sermones. Primero, entender que el apóstol Pablo, ¿cierto?, era un judío, era israelita, ¿ya? Él era una persona, ¿cierto?, del pueblo de Israel, no vivía, ¿cierto?, en Israel en el comienzo de su vida en Judea, en la provincia de Judea, y él llegó a ser, ¿qué cosa?, un fariseo. Una persona con un absoluto conocimiento de la palabra de Dios. Él llegó a ser doctor de la ley. Cuando Pablo comenzó sus estudios, fue de los alumnos más brillantes. A los 12 años, él ya conocía la Torá de memoria. El Antiguo Testamento lo había memorizado por completo. Conocía y tenía conocimiento de todos los profetas y todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, a los 12 años de edad, él ya
pudo proyectarse en una carrera académica. Porque ser fariseo, ser doctor en la ley, era sumamente como poder ser abogado. Que para el pueblo de Israel la religión, ¿ya? Y todo podríamos decir, conocimiento de las leyes civiles eran uno solo, no había una separación. Por lo tanto, él tenía un vasto conocimiento de Dios, pero él también tenía un vasto conocimiento de cómo poder regirse, de cómo poder guiar e interpretar las leyes. Y lo hizo a los pies de Gamaliel. Él salió de Tarso, de una pequeña ciudad, pero a los 12 años, por su brillantez, él era hijo de unos padres más o menos que tenían un bienestar económico, ¿ya? Sus padres tenían la misma función que él, obviamente hacer carpas, prepararse en este aspecto, y a los 12 años él se va a Jerusalén. Se va a Jerusalén para poder estudiar, para poder avanzar, y es criado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más renombrados de aquella época, uno de los ancianos más reconocidos en aquella época, que algunos de ustedes quizás lo conocen, en la época en la cual se estaba castigando, se estaba tomando a Pedro y a Juan. Es Gamaliel quien se transforma en una especie de aliado y les dice: cuidado, ¿no será que nosotros estamos yendo o nos encontraremos yendo en contra de la voluntad de Dios? Y este Gamaliel, este tremendo rabino, es el que educa, el que le enseña las normas, las leyes al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también es un tremendo perseguidor de todos los cristianos. Como ustedes saben, es una persona que estaba buscando siempre cumplir la ley judía. Y para los judíos, los cristianos eran una secta que era conocida como los del camino. No eran conocidos como cristianos, sino que eran estas personas conocidas como los del camino, donde a cada momento muchas personas se estaban convirtiendo por la predicación del apóstol Juan, por la predicación del apóstol Pedro, incluso por la misma predicación de un tremendo joven que ha sido convocado, escogido, llamado como futuro diácono, pero que tenía una capacidad tremenda como evangelista. Y el apóstol Pablo consiente en su muerte. Y él es llamado él mismo se llama así, como blasfemo, como perseguidor, como insolente. Y él mismo consiente en la muerte de este diácono, tomando las ropas, tomando los vestidos de aquellos que lo apedrean, de aquellos que matan a Esteban. Y Pablo está presente, consintiendo, diciendo: sí, hay que matarlo. Él es un cristiano, él es una persona que está proclamando las herejías en el pueblo de Israel. Y yo fui llamado, yo fui convocado a purificar. Un blasfemo, un perseguidor, un insolente, que consiente en la muerte de discípulos de Jesús. Ser cristiano el día de hoy, lo vuelvo a decir, es muy fácil. Ser cristiano el día de hoy, sin entender el dolor, sin entender el sufrimiento de la historia de la cristiandad, es muy fácil. Otra cosa elemental y fundamental que encontramos del apóstol Pablo es que él fue llamado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Y en el libro de Hechos 9 encontramos lo siguiente: porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones. Y el Señor levantó al apóstol Pablo, lo levantó para que los gentiles, para que las naciones de la tierra pudieran escoger el mensaje del Evangelio, como muy bien leía en un comienzo nuestro hermano Marco. Y él decía, ¿cierto?, que el deseo y el anhelo de él era anunciar ¿qué cosa? Anunciar el Evangelio donde nadie más lo había predicado, para no predicar sobre otro fundamento.
Y el apóstol Pablo está cumpliendo el llamado. Y vemos que parte por todo Medio Oriente, parte por Asia Menor, parte por Italia, predicando, anunciando, y cumple esta vocación. Incluso en el libro de Romanos capítulo 15 nos encontramos con el deseo y el anhelo del apóstol Pablo de llegar hasta España, predicar y anunciar el Evangelio en España. Lo que en el libro de Jonás se conoce como Tarsis. Pero no solamente eso. Pablo también fue convocado para anunciar y predicar ¿a quién? A los reyes de esta nación. Y el apóstol Pablo tuvo el privilegio de anunciar a gobernadores, de anunciar a reyes. Incluso algunas personas piensan que tuvo hasta el privilegio de predicarle hasta el mismo emperador. No hay registros que hablen concretamente de esto, pero hay personas que dicen que tuvo este privilegio, y aún más, de predicarle no solamente a esas personas, sino que también a toda la familia y a todo el pueblo de Israel. Pero el versículo 6 nos aclara una última cosa. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dice Jesucristo, yo le voy a mostrar a Pablo, a Saulo, cuánto tiene que sufrir por mí. Yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir, cuánto tiene que pasar, cuánto tiene que ser perseguido, cuánto tiene que pasar tremendas calamidades. Y lo que vamos a ver ahora es justamente el propósito y el proyecto de Dios en la vida de Pablo. Porque Dios tenía un propósito y lo estamos viendo. Hermanos, esto no es un juego, esto no es chiste. Yo lo he llamado porque Él ha sido un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, para llevar mi nombre a los reyes, para llevar mi nombre al pueblo de Israel. Pero yo le mostraré cuánto tendrá que padecer, cuánto tendrá que dolerse, cuánto tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Miren qué tremendo. Sí, el Señor nos ha llamado y nos ha convocado a anunciar, a predicar el Evangelio, a diestra y siniestra, a hacerlo aquí en nuestra ciudad. Pero el Señor también nos está convocando y nos está llamando a que no nos olvidemos de este tremendo elemento que es parte de la iglesia, que es parte de una de las señales vivas de una iglesia que es forjada por el Espíritu Santo. Una iglesia que es forjada por el Espíritu Santo es una iglesia que entiende que tiene que padecer y que tiene que sufrir. Por lo tanto, si estás tratando de huir del dolor, si estás tratando de huir del sufrimiento, te aconsejo que no sigas corriendo, porque dentro del proyecto de Dios para tu vida está que padezcas, está que sufras, para que puedas aprender, para que puedas entender el proyecto que Dios tiene contigo y el proyecto que Dios tiene para con su pueblo. Algunos sufrimientos del apóstol Pablo, según la primera carta de Corintios. Miren algunos sufrimientos del apóstol Pablo y en este aspecto de manera ministerial. Sufrimientos de él como plantador, como pastor, como apóstol. La carta a los Corintios nos muestra primero que el apóstol Pablo tiene que escribir. ¿Por qué? Porque hay divisiones en la iglesia. Algunos dicen yo soy de Pablos, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen, son más expertos, mejores, yo soy de Cristo. ¿Cómo no tener el dolor en el alma? ¿Cómo Pablo, este plantador de iglesias, este apóstol que ha entregado su vida por completo, cómo no dolerse cuando la iglesia misma dice, yo me junto con uno y no me junto con otro? Tengo más afinidad con este, pero no tengo tanta afinidad con este otro. Por lo tanto, me junto aquí y me junto allá. Y Pablo sufre por la división, por las divisiones que hay en la iglesia. Porque aunque no queramos nosotros percibir esto, somos seres humanos y nos equivocamos. Somos seres humanos y ponemos nosotros elementos en nuestra mente que nos dividen, que ponemos barreras
que nos dividen con los demás. Y la división en la iglesia de Corinto causa un tremendo dolor, un tremendo sufrimiento en el corazón del apóstol Pablo. Otro problema que el Pablo se encuentra en la iglesia de Corinto, la cual él plantó, la cual él enseñó, es que en el capítulo 5 nos encontramos con un hermano de la iglesia que estaba conviviendo y estaba viviendo con la esposa de su papá, y dentro de la misma iglesia, y toda la iglesia lo sabía, había un problema de incesto. Seguramente la madre de él había fallecido y el papá se volvió a casar. Y en la misma casa vivían los tres y tenían este problema. Y las personas de la iglesia no decían nada. Había este tremendo problema de incesto, este tremendo problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo sufre porque le dice a los corintios, y esto ocurre en medio de ustedes, y esto es tan profundo y es tan fuerte que ni siquiera se escucha afuera, en el mundo, con las personas del mundo. Y ustedes permiten que esto ocurra dentro de la iglesia. No solamente esto, en el capítulo 6 nos encontramos y el apóstol Pablo dice que los hermanos están teniendo problemas, están teniendo tremendos problemas. Por lo tanto, como ellos no quieren solucionar sus problemas y no quieren buscar ayuda pastoral, no quieren buscar ayuda de los presbíteros, no quieren buscar ayuda de los hermanos que son más sabios de la iglesia, ¿saben lo que están haciendo? Llevan sus problemas y sus litigios delante de los jueces de la ciudad. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan solucionar sus problemas y tengan que ir siendo hermanos de la iglesia? ¿Cómo no pueden encontrar ayuda pastoral? ¿Cómo no pueden encontrar una solución a este problema dentro de la iglesia? Encontrar hermanos más sabios que los puedan ayudar. Pero ustedes prefieren ir y arreglar estos problemas con personas que son no creyentes y que ellos se van a burlar de ustedes y van a decir, mira el tipo de cristianos que son. Otro problema, el apóstol Pablo se encuentra que hay tremendos problemas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y los hermanos soportan. Acabamos de ver este problema de inmoralidad sexual con el problema de incesto. Pero no solamente ocurría eso. Habían otros problemas de inmoralidad sexual. La palabra utilizada que el apóstol Pablo utiliza para inmoralidad sexual se llama porneia, que es la misma palabra de donde viene la palabra de origen pornografía. Y el apóstol Pablo dice, ustedes soportan que todas estas cosas ocurran dentro de la iglesia, lo están viendo. Y no dicen nada y guardan silencio. Qué tremendo dolor, qué tremendo sufrimiento. Los hermanos tenían tremendos problemas en relación al concepto de la familia. No sabían qué hacer. No sabían cómo comportarse los hombres con sus esposas, las esposas con sus maridos, los papás con sus hijas que eran vírgenes. No sabían cómo enfrentar este problema. La iglesia está pasando por problemas de idolatría. Hay hermanos que es cierto que dicen que no tienen ningún problema, ninguna dificultad, y ellos tienen la dificultad. ¿Cuál dificultad? De que hay algunos que están colocando, ¿qué cosa? Comiendo carne sacrificada a los ídolos, y le está dando lo mismo, y están ofendiendo la conciencia de otras personas. Y algunos que ya han pasado por esto dicen, entonces no hay problema, podemos ir allá nomás y participar de estas inmoralidades, participar de estas idolatrías. Y las personas ahí permitiendo. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos decían, como muchas veces decimos nosotros, yo no me puedo meter en la vida de ellos. Yo no me puedo meter en la vida de ellos. Yo no me siento con la capacidad de decirles algo. No, ¿cómo voy a decir algo? ¿Cómo voy a decir alguna cosa? Y el apóstol Pablo sufre por este tremendo problema en la iglesia. Algunas personas cuestionan la autoridad. ¿Y qué me viene a hablar este? ¿De qué se las viene a dar de apóstol? Si este es un recién aparecido, ni siquiera estuvo con los 12 apóstoles.
¿Qué vienes tú a hablar, Pablo? Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Para mí tu autoridad no vale, para mí tu autoridad no sirve. Y ahí vemos al apóstol Pablo en los capítulos siguientes, 10, 11, defendiendo su autoridad apostólica delante de estas personas que no lo aceptaban. Problemas con el culto, problemas con la Santa Cena, problemas con cómo tenían que vestirse, cómo tenían que comportarse. Y en los capítulos siguientes vemos que tenían problemas con los dones espirituales, que las personas tenían dones espirituales para quebrarse, para mostrarse como son, que las personas que trabajaban quizás en la música, en la liturgia de la iglesia, lo hacían para mostrarse, para mostrar que tienen una linda voz, que tienen una gran capacidad, para mostrar que tienen tremendos dones, tremendos talentos dentro de la iglesia. Y no era así. Y finalmente, uno de los peores problemas que la iglesia de Corinto, después de haber sido enseñada por un tremendo apóstol, por un tremendo pastor, por un tremendo plantador de iglesia, han caído y están creyendo en la doctrina de los griegos, porque tienen problemas con la resurrección. Y algunos de los corintios decían, sí, creemos en Jesucristo, pero tenemos dudas de que Él haya resucitado. Tenemos dudas de que Él haya resucitado, o tenemos dudas de que Él haya realmente ido al cielo. Y para nosotros Jesús quizás es simplemente como un fantasma. Porque recuerden, Jesús pudo atravesar las paredes. El testimonio es que estaba en un lugar y apareció en otro. Doctrinalmente, piensen en el corazón, piensen ministerialmente cómo estaba el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso y llegan a este grupo de hermanos llamado Estéfanas con otros hermanos y le cuentan, Pablo, la iglesia que tú plantaste, la iglesia que tú edificaste, se ha dividido. La iglesia que tú plantaste, que tú edificaste, hay algunos hermanos ahí que van a la iglesia. El papá, la esposa del papá y el hijo conviven y están en la misma iglesia y nadie dice nada. Ahí los hermanos están llevando sus problemas a juicio, los están llevando a juicio. Eso lo vemos en Primera de Corintios. En el segundo libro de Corintios, el apóstol habla de su corazón. Y no habla de problemas ya y de sufrimientos ministeriales. Habla de profundos problemas personales y emocionales que le han ocurrido. Y vemos esta segunda carta como la carta magnífica que nos muestra tremendamente el dolor y el sufrimiento de alguien que se ha encargado de proclamar, de anunciar, de plantar iglesias y de anunciar el Evangelio. Porque muchos de ustedes saben, dice, que hemos llegado a tener sufrimiento y dolor hasta la muerte. El apóstol Pablo, llegaron momentos en que sin pensarlo, llegó no solamente su vida a correr peligro, sino que el sufrimiento y el dolor era tan grande. ¿Cuántos de ustedes han deseado morir? Desaparecer por causa del dolor, por causa del sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, quizás cuando fuimos adolescentes, en mi caso fue así, lamentablemente y tristemente fue así, me sumía en la soledad porque tenía problemas de autoestima. Me llamaban que era el feo del curso. Cuando hacían fiestas en mi curso en el liceo, nunca me invitaban, nunca me llamaban. Entonces después yo veía cómo se organizaba todo y después yo veía cómo llegaban y mis compañeros contaban, viste, cómo pasó esto, pasó aquí, pasó allá. Y eso produjo un tremendo sufrimiento, un tremendo dolor en mi interior en aquella época. Y una soledad tan profunda que anhelé y deseé morir. Hasta pensé y planifiqué en mi propio suicidio. Dios es bondadoso porque nunca permitió que eso ocurriera.
Pero el sufrimiento y el dolor trae a tona ese tipo de circunstancias. Y el apóstol Pablo dice, el sufrimiento que estaba llevando me hizo pensar. Era preferible morir y dejar este mundo. Un hombre que estaba atribulado, perseguido, abatido, angustiado. En el capítulo 4, donde una persona que es perseguida, como lo vimos el domingo pasado, que estaba llegando Pablo a la sinagoga y lo insultan, blasfeman contra él, blasfeman contra Dios, lo persiguen totalmente. El apóstol Pablo dice, he pasado necesidad, he pasado hambre, he pasado frío. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre? ¿Cuántos de ustedes no han tenido un lugar o un techo donde dormir un día? ¿Cuántos de ustedes han pasado frío? ¿O cuántos de ustedes han tenido un día hambre y no tener algo para comer? El Señor nunca ha permitido que yo pase por una situación así. Pero hay gente el día de hoy, y pasó con Pablo, que pasó necesidades, las necesidades más básicas. Pasó por angustias tremendas. Lo azotaron, estuvo en la cárcel, fue llevado en tumultos, donde fue apaleado, estuvo en desvelos y donde tuvo que ayunar con dolor, con sufrimiento. Nuevamente en el capítulo 11 recuerda que pasó por cárceles, por azotes, donde estuvo en peligro de muerte, donde lo apalearon con varas, donde lo apedrearon, donde pasó 3 naufragios, donde fue asaltado en los caminos. Pablo vive en carne propia la teología del dolor. Pablo vive en carne propia, en su propia experiencia, encarna el sufrimiento y el dolor. Por lo tanto, Pablo desarrolló su teología del dolor en el horrible crisol del sufrimiento, dice Charles Swindoll. ¡Qué tremendo! Qué tremendo poder entender que una persona que desde el momento que conoce a Jesucristo, la primera frase que Jesús dice sobre él es, yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer bajo mi nombre. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces nos escudamos en este versículo, que Dios no nos mandará una prueba que no podamos soportar. Por lo tanto, escudamos nuestro dolor, escudamos nuestro sufrimiento diciendo, no, Dios no nos va a mandar una prueba que no podamos soportar. Y es todo lo contrario, porque Dios sabe que podemos soportar, nos va a mandar las pruebas. Y así como lo hizo con Pablo, lo ha hecho por más de 2000 años. La iglesia de Cristo ha desarrollado su historia y su teología del dolor en el horrible crisol del sufrimiento. ¿O me vas a decir que no has sufrido? ¿O me vas a decir que no has tenido problemas? Si en verdad no has sufrido, no has padecido y no has tenido problemas, da gloria al Señor. Da gloria al Señor. Pero el propósito de Dios es que sufras, para que aprendas. Y como veíamos en el comienzo, en palabras de Luis, el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios para llamar a un mundo de personas que están sordas y no le quieren oír. El dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios para llamar a personas sordas, para convocarlos, para que puedan entender, para que puedan ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y así como un escultor esculpe sobre la piedra, así Dios nos martilla con su cincel día tras día, dando martillazo, produciendo dolor en nuestras vidas, para que un día, como dice C.S. Lewis, seamos perfectos. Pero Dios no quiere tu felicidad, Dios no quiere tu alegría, Dios no quiere que tú seas feliz,
porque Dios quiere que tú seas maduro. Y ese es el problema que Hollywood nos ha vendido. Y ese es el tremendo problema que el cine nos ha vendido. Las personas se van de las iglesias porque piensan que están llegando a la iglesia para ser felices. Y Hollywood nos vende esa promesa. Tener una familia feliz. Tener una familia maravillosa. Familias que no conocen el dolor y el sufrimiento. No entienden el propósito que Dios tiene para con ellos y para con su iglesia. Porque hombres y mujeres, discípulos y discípulas de Jesús, que nunca han pasado por dolor, que nunca han pasado por sufrimiento, que es lo que nosotros vimos. Porque Dios nos hace padecer, ¿qué decía Pablo? Para que nosotros podamos consolar a aquellos que han sufrido, a aquellos que han padecido. El problema, ¿saben qué es lo que ocurre? Es que nos olvidamos del momento que sufrimos. Nos olvidamos del momento en que padecimos. Nos olvidamos. Y nos transformamos ahora en trabajadores exitosos. Y buscamos tener un buen trabajo, una buena profesión, una buena situación económica. ¿Saben por qué? Porque ya sufrí mucho cuando era niño, ya sufrí mucho cuando era niña, ya padecí mucho en aquella época. Ahora llegó la época donde todo está bien. Llegó la época de los viajes, llegó la época, ¿cierto?, de la bonanza, de la abundancia. ¡Mentira! Mentira, Dios quiere seguir usando el dolor y el sufrimiento en tu vida, en mi vida, para que podamos aprender a no ser sordos y a entender el propósito que Él tiene para nosotros. Porque aquellos que piensan que Dios se ha dado vuelta a la espalda frente al dolor, frente al sufrimiento humano, están completamente equivocados. Sí, Él ha dado vuelta a la espalda a la felicidad, a la supuesta felicidad que la alegría nos está enseñando. Pero lo maravilloso, lo fantástico, es que la película que nos muestra el libro de 2 de Corintios no termina aquí. Pablo dice, si me veo obligado a jactarme, lo haré en mi sufrimiento. Si me veo obligado a jactarme con ustedes de algo, lo haré en mi dolor. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré ¿en qué cosa? En mi debilidad. En mi debilidad. El problema es que nosotros hemos comprado la mentira, la cultura nuevamente. Una cultura donde nos jactamos en nuestras fortalezas, donde nos jactamos en lo inteligente que somos, nos jactamos en aquello que tenemos, en nuestro esfuerzo, en nuestras conquistas, en lo fuerte que somos, en cómo no sufrimos o cómo evitamos el dolor. Pero el apóstol Pablo nos enseña que la jactancia de él es ¿en dónde? En la debilidad. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, me regocijo en mis insultos, me regocijo en las privaciones, me regocijo en las persecuciones, me regocijo en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me regocijo en todas aquellas cosas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El problema muchas veces con nosotros, hermanos, es que hemos sido engañados, como la iglesia de Corinto. Y en medio de nosotros hay divisiones. ¿Cómo la gente de afuera va a querer venir si ya olfatea la falta de amor y la división en nuestra iglesia? Con este sí, con este no.
Con este quiero, con este no quiero. Este me gusta, este no me gusta. ¿Saben por qué? Porque no queremos sufrir. Porque no queremos que aquel o aquella nos haga daño. No queremos pasar por el crisol del sufrimiento. ¿Y saben qué ocurre cuando huimos? No nos soportamos los unos a los otros. ¿Saben qué ocurre? No crecemos. No crecemos. No avanzamos. No maduramos. Siempre les doy el ejemplo que escuché hace muchos años atrás de un profesor de escuela dominical. Cuando nosotros nos encontramos en la montaña y vemos piedras montañosas, podemos ver que son piedras tremendamente puntiagudas, filudas. Es posible hasta cortarnos la mano con este tipo de piedras. Pero en la medida que la piedra va bajando, llevada por el agua, por la lluvia, por el río, choca con una y otra piedra, choca con una y otra piedra. Y en la medida que va avanzando, la punta que tenía se va alisando. Y yo les preguntaba el otro día, ¿cómo son las piedras de los ríos a la orilla del mar? Son piedras completamente lisas. Ustedes jamás van a encontrar piedras puntiagudas a la orilla de la playa con un río. ¿Saben por qué? Porque esas piedras pasaron por dolor, por sufrimiento, por el desgaste entre unas y otras. Así ocurre con el pueblo de Cristo. Nosotros nos desgastamos los unos con los otros, porque cuando Él me hace daño, se lo digo. Y le hablo con atención y le hablo la palabra del Señor. Y si es un hermano, si es un discípulo de Jesús, se va a arrepentir y va a entender. Pero si no se arrepiente, entonces no es creyente, no es un discípulo de Jesús. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence del juicio de Dios. Pero queremos arrancar. Queremos huir de los demás, no porque seamos malos, hermanos. Yo no estoy diciendo que hayan divisiones porque ustedes sean malos, porque yo sea malo, no. Hay divisiones porque no queremos sufrir, porque le tenemos miedo al dolor y no queremos enfrentar estas cosas. Y no aceptamos al otro hermano porque no estamos dispuestos a aceptar el dolor. No estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento. Y mientras nosotros no entendamos que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de nuestra fragilidad y debilidad, el poder de Cristo no se va a manifestar en nosotros. Veamos lo que este texto trae como gracia de Dios para nuestras vidas. Primero, en este texto podemos encontrar, ¿cierto?, una gracia siempre presente. Pero Él me dijo, ¿qué cosa? Te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. Estamos en el versículo 9 y 10 de 2 de Corintios. Pero en el capítulo 12, en los primeros versículos de este capítulo, que es el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza contando una historia diciendo lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es permitido, dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera.
Y sobre este sufrimiento, sobre este aguijón, sobre este dolor que tengo en mi vida, le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. El apóstol Pablo pasó por una experiencia tremenda, que lo vamos a estudiar en otro momento. Pero ¿saben? Dios le dio un sufrimiento, Dios le dio un dolor. Algunos teólogos dicen que quedó ciego, otros dicen que tenía una joroba, otros dicen que era cojo, otros dicen que tenía un problema, ¿cierto?, a la hora de hablar. Pero no importa el sufrimiento que Pablo llevaba sobre sí, no importa el sufrimiento que Pablo tenía todos los días. Él le rogó a Dios 3 veces y le dijo: Señor, por favor, quítame esto, quítame este dolor, quítame este sufrimiento. Y Dios guardó silencio. Pablo nuevamente: Señor, por favor, te lo ruego, quítame esto, me está haciendo sufrir, me avergüenza. Y Dios guardó silencio. Y nuevamente Pablo ruega, ora a Dios delante y dice: Señor, por favor, ya no aguanto más, ya no soporto más esta carga, ya no soporto más este aguijón. Basta, Pablo, basta, compadre, que mi gracia te baste. Yo soy el que debo llenar tu vida. Yo soy el que debe llenar con plenitud tu corazón. Yo soy el que debe suplir cada una de tus necesidades. Yo soy el que te debe dar todo lo que tú necesitas. Compadre, que mi gracia te baste. Que mi gracia te baste. Y como decíamos, el dolor que es el megáfono de Dios para que los hombres lleguen a oírle. ¿Estás pasando por dolor? ¿Estás pasando por sufrimiento el día de hoy? ¿Estás pasando por algún problema, por alguna situación? O mejor bien, ¿estás arrancando de algún dolor? ¿Estás arrancando de algún sufrimiento? El Señor el día de hoy te dice: que mi gracia te baste. Yo soy todo lo que tú necesitas, nada más. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el Dios creador que hizo todas las cosas buenas. ¿Sabes por qué sufres? ¿Sabes por qué tienes dolor? Porque tiempo atrás, Adán y Eva, tus primeros padres, pecaron y trajeron dolor, trajeron sufrimiento. Y Dios dice: yo no soy el causante del dolor. Pero el dolor y el sufrimiento entraron porque el hombre se desconectó con Dios. Porque no era para ser así. No era para ser así. Dios no creó el dolor. El dolor es consecuencia de nuestra vida en desconexión con Dios. Y por lo tanto necesitamos nosotros escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. En segundo lugar, primero, esta gracia siempre presente tiene que bastarnos. Esta gracia siempre presente tiene que bastarnos. En segundo lugar, esta gracia, este poder de Dios se perfecciona ¿en qué cosa? En nuestra debilidad. Es bacán decir que somos fuertes. Es bacán creernos que todo lo sabemos. Es bacán que todo lo podemos. Mi hijo Tomás, cuando no puede hacer alguna cosa, viene corriendo a mí. Viene corriendo y toma mi mano. Y todavía no habla y me lleva. Y me muestra lo que él quiere. Él es débil. Él es frágil. Hay cosas que él no puede hacer. Pero él sabe que su papá sí puede. Él sabe que hay alturas donde él no puede llegar, pero él sabe que su papá sí puede. Él sabe que su papá lo puede levantar. Él sabe que él no tiene la fuerza, que él no tiene la capacidad, pero que sus papás sí pueden. Hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que nosotros no podemos alcanzar.
Pero nuestro Padre Celestial, el Dios soberano, sí puede. Hay cosas que tú no puedes alcanzar con tu propia fuerza. Por lo tanto, tenemos que gloriarnos en que somos débiles. Porque cuando somos débiles vamos a reconocer que el Dios creador sí puede. Aquel que nos llamó, aquel que nos mostró. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando reconocemos que, Señor, nosotros no podemos. No alcanzamos, no tenemos la fuerza suficiente para hacer esto. Número 1, que mi gracia te baste, que mi gracia sea suficiente. Número 2, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestras fortalezas, no en lo fuerte que nosotros somos, no en lo bien que lo hacemos, sino en reconocer que no somos capaces. El poder de Dios no se perfecciona en el éxito, en el poder ni en los bienes económicos. Se perfecciona en la debilidad. No importa cuán exitoso, cuán exitosa seas, no importa cuánto poder puedas tener, no importa cuántos bienes económicos puedas tener. El poder de Dios se perfeccionará únicamente cuando reconozcas cuán débil eres, cuán falto de Dios eres, cuán falto de Dios somos. En tercer lugar, una gracia siempre presente es para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El importante en la historia no eres tú. El importante en la historia es Dios. El problema es que nosotros nos creemos los protagonistas de la fama de nuestra propia historia. Y nosotros creamos nuestro propio reality show, donde la superestrella somos nosotros. Donde los proyectos, sueños de Dios para nuestras vidas muchas veces no existen. Porque creemos que nosotros podemos. Creemos que todo descansa en nosotros. Pero, por favor, no eres el importante en la historia de tu vida. El importante es Dios. El problema es que nos equivocamos. Es por eso que tenemos problemas para pedir perdón. Es por eso que tenemos problemas para arrepentirnos. Es por eso que tenemos problemas que causan división. Es por eso que hay problemas de inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Es por eso que no queremos venir a la iglesia. Es por eso que nos molestan otras personas. Porque miramos nuestra vida y vemos el reality show que nosotros mismos estamos protagonizando. Pero nos olvidamos que en la historia de tu vida, que en la historia de mi vida, el protagonista se llama Cristo y su poder. Cristo y su poder. Es Él quien debe estar sentado en el trono de tu vida. Es Él quien debe tomar el control. Es Él el que debe dominar todas las esferas. Es Él el que debe llevarnos a los lugares desconocidos de gracia y bendición. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que permanezca sobre mí, ¿quién? ¿Mi poder? ¿Tu poder? No. Para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. Que la gracia del Señor nos ayude, nos dé entendimiento para, uno, poder entender que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de su amor, necesitamos de su misericordia. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todas aquellas cosas que el Señor está colocando en nuestra vida.
Que su gracia esté siempre presente. Para que el Señor y su gracia lo llene todo. Para que podamos entender que tenemos que crecer en nuestra debilidad y el poder de Dios crecerá en esa área. Para que el poder de Cristo esté por sobre nuestras vidas. Amén. Oremos. Los invito para que se pongan de pie. El dolor y el sufrimiento son parte de nuestra vida. No podemos expulsarlos. No intentes huir del dolor y del sufrimiento. No intentes huir de aquello. Porque Dios nos llama por medio de ese dolor para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos. Y en medio de las circunstancias de la vida que estamos teniendo, podamos decir, podamos oír la palabra de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.